Hemos dirigido a 13 hospitales en Cataluña, 13 públicos. De los 13, 12 sencillamente no han contestado, entre los cuales no han contestado, no responden. No hay transparencia, no hay información. Hemos pedido que nos digan qué servicios están cerrados, medio cerrados o en suspenso. No hay respuesta. Solo hemos pedido uno, Sant Jaume d'Olot. Sant Jaume d'Olot nos repite al Catsalut, dice que preguntemos ahí. Naturalmente el Catsalut dice que no sabe. Hay una conculcación más de otro derecho, que es el derecho a la información. Estamos hablando de un sistema público, de un sistema transparente, de un sistema que es nuestro. Queremos que nos informen. Tenemos el derecho y la obligación de exigir que se nos informe. Pues tampoco. Bueno, pues ante tanto cumplimiento, a ver, ¿por qué no pensamos en que se está convocando la Constitución española, esta que mañana servirá para hacer fiesta? No mañana. Esta Constitución que no se puede tocar, no sin manos que cuando quieren tocar. Cuando lo quieren tocar, porque hay que poner techo al déficit, entonces se toca. Bueno, pues en esa Constitución, compañeros y compañeras, hay un artículo, el 42, el 43, el 49 y el 50, que hablan de los derechos de protección y de atención y de acceso a los servicios de salud. Eso se está conculcando, eso se está incumpliendo. Y estamos hablando de la Carta Magna Constitucional. Hay otra ley importante, o debería serlo, que es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. No os leo textualmente lo que dice, pero evidentemente garantiza que la ciudadanía tendrá derecho a atención sanitaria. Eso también se está convocando actualmente. Ya por no referirme a los derechos humanos, que también lo dicen, y también se está convocando de forma continuada. Pero es que además se está convocando un artículo que es el 542, según me han informado los compañeros que se dedican a esto de las leyes, que es el artículo 542 del Código Penal. El artículo dice, incurrirá en pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años la autoridad o el funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de sus derechos cívicos, constitucionales y de otras leyes. Queremos que inhabiliten por 4 años a todos los funcionarios y responsables políticos que han tirado adelante estas retalladas. El lunes nos vemos con compañeros del día que entienden de esto, pero hace una buena argumentación. Mirad, compañeros y compañeras, es igual si la ley no nos da la razón, si los tribunales, pero queremos movilizar a la gente, que tengan continuidad, que sepan que esto no se ha acabado, que esto está empezando, que no nos arrodillamos, que vamos a ganar esto, que les vamos a meter más de un dolor de cabeza a los que hagan falta, que vamos a llevarnos a los tribunales, que si nos hemos dejado la policía y lo hemos hecho al revés, ya lo volveremos a hacer otra vez, y que si hay que dirigirnos al defensor del pueblo, naturalmente lo vamos a hacer, y a los tribunales de justicia, naturalmente lo vamos a hacer, y al Tribunal Constitucional, naturalmente lo vamos a hacer, y ya que somos europeos, al de Estrasburgo también se hace falta. Vamos a ir a todos aquellos tribunales competentes en materia de derechos, denunciando lo que está pasando de momento en Cataluña, lo que está empezando a pasar en el resto de España, porque tenemos naturalmente excelentes conexiones, porque estamos hablando de un problema que nos afecta en común. Esto no quiere decir, compañeros y compañeras, que nadie pare nada, y acabo. Nadie debe parar sus movilizaciones. Nosotros hablamos después de confluencia. La confluencia quiere decir que cada cual y cada quien, cada persona, cada organización tiene su manera, su estilo, su historia, su objetivo, su tradición, y cada cual debe mantenerla. De lo que se trata es que de cada cual, sin discutir ni enseñar los unos a los otros, ni los otros a los unos, vayamos confluyendo, reuniéndonos en un río nuevo de fuerza que sea capaz de tirar las murallas del neoliberalismo y de la prioridad. Esa es la confluencia. Y la confluencia es de todos y de todas. Ahí no sobra nadie. Nadie que esté por esa lucha. Todos estamos comprometidos en esa causa. La recogida de firmas para la IPP y las denuncias que tengamos que decir, esperamos tenerlas pronto. Mientras no las tengamos, vamos a seguir con todas las movilizaciones posibles. Y en Breda, que hoy llevan 83 días, mañana llevarán el 84. Y esto va a seguir, evidentemente, y donde cortan carreteras van a seguir cortando carreteras en planes y donde proceda, porque es la manera de que la gente vaya entendiendo de que cuando nos dicen, compañeros y compañeras, y acabo, servirá alguna cosa, eso que les decimos, servirá
ha servido, está sirviendo, porque si no estaríamos, no os quepa duda, todavía no. Pero sobre todo servirá. Servirá porque además lo que sabemos es que lo que no sirve es resignarse, es arrodillarse, es conformarse y es agachar la cabeza y acatar este sistema absolutamente injusto, con el que os invito con del peus a poneros del peus. Gracias.